Bendiciones con todos. Tema 209, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el joven rico que buscaba la vida eterna. Y utilizamos Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 22, que dice lo siguiente. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mateo nos presenta hoy una historia que es muy conocida entre el pueblo cristiano y que se encuentra registrada en los otros evangelios sinópticos, que son Marcos y Lucas. Esta historia es conocida como la del joven rico que buscaba la vida eterna, y en ese fin buscaba a Jesús para realizarle una pregunta muy importante. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Cuán importante es esta pregunta? De hecho, todos nosotros debemos preguntarnos lo que realmente tenemos que hacer para ser salvos. En estos versículos se nos muestra el camino correcto que debemos seguir si queremos heredar la vida eterna. El Evangelio según San Marcos nos enseña que esta historia ocurrió después que Jesús oró por los niños. Dice Marcos capítulo 10, versículo 17 lo siguiente. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El joven rico que quería ser salvo. Mateo 19, 16 dice lo siguiente. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Después que Jesús oró por los niños, un joven vino corriendo a Jesús para hacerle quizás la pregunta más importante de su vida. Entonces vino uno y le dijo, Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Decimos que este joven era joven porque así lo presenta Mateo más adelante. Escuche el 19:20 de Mateo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Lucas nos dice que era un hombre principal entre los judíos. Lucas 18:18 dice así. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y por el relato completo entendemos que era un hombre rico. Finalmente, Marcos nos dice que este vino corriendo a Jesús y se hincó delante de Jesús como una señal de reconocimiento de su autoridad. Marcos 10:17 dice así. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre había logrado mucho en su vida, era un principal entre los judíos, por lo que podemos pensar que tenía cierto prestigio y título prominente en su tiempo, tal vez como una especie de gobernante o encargado de alguna sinagoga, y aparte de todo esto era rico, y todo esto lo había logrado en su juventud, ya que aún no tenía los 40 años, ya que para los judíos alguien menor de 40 años era considerado joven. Sin embargo, aún le faltaba lo más importante, la salvación de su alma. ¿Por qué me llamas bueno?, le dice Jesús. Aquí en este versículo, que ha sido mal utilizado para aquellos herejes que afirman que Jesucristo no es Dios, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay sino Dios. Muchos opinan que el hecho de que Jesús haya pronunciado estas palabras es una evidencia de que él mismo no se consideraba Dios.
el engaño de la salvación por medio de las buenas obras. Aquí nuestro Señor cita algunos mandamientos que están relacionados con tener una buena moral. No matar, no ser adúltero, no dar falso testimonio, honrar a padres y amar al prójimo. Y este hombre lo había hecho muy bien, pero no completamente. Dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? No dudamos que este joven trataba de vivir de acuerdo a la ley y las tradiciones que los escribas y fariseos enseñaban. Creía que todas estas cosas las cumplían a cabalidad, pero se engañaba y Jesús se lo demostraba. Este joven no cumplía todos los mandamientos. Cuando escuchó a Jesús, este joven no pensó muy bien lo que le decía, sino que respondió superficialmente a lo que se le estaba diciendo. Y de hecho le preguntaba qué más necesitaba hacer, porque a sus propios ojos era un hombre justo. Marco nos enseña que cuando este joven le hace la pregunta a Jesús, este lo amó y dice una segunda cosa que le mostraba que no es tan justo como él pensaba. Marcos 10:21 dice, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, toma tu cruz. A Jesús le estaba pidiendo abandonar aquello que verdaderamente era su pecado. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Este hombre no tenía problemas de inmoralidad. No era un ladrón ni alguien quien pudiera acusarle de algún pecado escandaloso. Pero no estaba totalmente limpio. Había una cosa que estaba mal en él, y esto era el amor al dinero. Su espíritu codicioso que no le permitía separarse de sus riquezas, su avaricia que cerraba su corazón para dar sus riquezas a los más necesitados. Dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Marco nos dice que al oír esta palabra, este joven se afligió porque tenía muchas posesiones. Escuche Marcos 10:22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Lucas nos dice que se puso triste porque era rico y obviamente no quería perder sus riquezas. Lucas 18:23 dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Este hombre creía que por su ser un religioso y ser bueno en sus acciones externas era más que suficiente para ser salvo. Estaba engañado creyendo que desde su juventud guardaba los mandamientos, porque ciertamente desde pequeño había sido instruido en el judaísmo. Pero con esto vemos que realmente no hay nadie que pueda vivir por la ley. De hecho, es imposible que el hombre en sus propias fuerzas sea capaz de guardar toda la ley. Por alguno de todos sus mandamientos fallará. Santiago es muy claro al decirnos que basta infringir uno de los mandamientos para hacernos transgresores de la ley. Escuche Santiago capítulo 2 versículo 10 lo que dice. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por tanto, nadie puede llegar a ser salvo por medio de la ley, ya que nadie es capaz de guardar todos los mandamientos. Lo que tiene que hacer es reconocer su pecado, abandonarlo y seguir a Cristo. Por ello le dijo Jesús al joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Los mandamientos que guardaba estaban bien. De hecho, nosotros los cristianos tenemos que vivir de acuerdo a su palabra. Pero para ser perfecto, es decir, estar completo y ser salvo, es necesario abandonar su pecado y seguir a Cristo, quien es el Salvador. En este caso, su pecado era su amor codicioso al dinero, su avaricia al no querer compartir sus riquezas con los necesitados. Si nosotros no abandonamos nuestros pecados y seguimos a Cristo, jamás seremos salvos. Ninguna buena obra,
o religión u observancia de mandamientos podrá salvarlo, porque nadie podrá salvarse a través de esas cosas. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Como seres humanos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y por ello necesitamos renunciar a nuestros pecados y acudir a Cristo para ser salvos. Muchos hoy en día se afligen al escuchar esta palabra, tal y como pasó a este joven, porque aman demasiado sus pecados y no quieren dejarlos. Miren lo que dice Marcos 10:22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Muchos creen que Jesús pide demasiado, pero no es así. Es abandonar algo que solo los conducirá al infierno para ganar algo más glorioso que nos dará tesoros espirituales y la vida eterna. Y dijo Jesús, y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Hay que dejar todo para seguir a Cristo. Despojarnos de todo peso que nos asedia, dice la palabra, para seguir a Cristo, para obedecer la palabra de Dios y para mañana Él nos pueda otorgar la vida eterna. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendícela. Hazla que dé fruto, Señor, abundante. Gracias también por tu misericordia, por tu amor, por tus bendiciones, por todo lo que viene de ti, que es maravilloso, Señor. Gracias por los amigos, por los vecinos, por los que escuchan esta palabra, por la familia, mi Dios. Que sigamos escuchando la palabra de Dios, que sigamos poniendo en práctica la palabra de Dios y esta palabra nos prepare, estos testimonios de tu palabra nos prepare para buscar a Cristo sin ningún impedimento y mañana tener la vida eterna. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y les deseamos a ustedes que tengan un día lleno de bendiciones.